Cuando yo hablo de planificación, ya entrando en el tema, obviamente en función de todo lo que estoy diciendo, no hablo de la planificación como una estructura rígida que siga a niveles fijos, porque si no nada de lo que estamos hablando sería posible. A mí me gusta definir a la planificación como un entramado de componentes en función de las metas educativas. Porque yo me pregunto, y cuando ustedes lo leen en el libro, pobres las chicas insensibles se los hacen repetir en los exámenes, y yo escucho los exámenes en sí, porque dice Laura Piclub que el entramado de componentes, yo digo, suena como una cuestión poética, pero realmente yo lo siento así, porque en realidad las metas educativas, que son el para qué, llamémoslo propósitos, objetivos, o en otros momentos expectativas de logro, y después vamos a ver las diferencias. Cuando yo hablo de las metas educativas, hablo del para qué, lo que le da sentido a la tarea, lo que le otorga intencionalidad a las acciones. Entonces el resto de los componentes didácticos que después vamos a ver se entraman y se articulan en función de estas metas educativas. ¿Para qué voy a hacer esta unidad, este proyecto, esta actividad, esta secuencia? Y en función de eso, si tengo claro el camino y la intencionalidad de ese camino, elijo los contenidos, las actividades, las estrategias, los materiales, los tiempos, los espacios y el modo de realizar la evaluación. Eso lo vamos a retomar después. Pero esta es una definición que tiene que ver con esta idea además de entramado. El otro día me decían, no me acuerdo dónde, en qué lugar estaba del país, y me decían, a mí me impacta porque voy a Santa Fe, me parece, porque vos hablas siempre de esta idea de entramado. Y nunca lo había pensado así, pero la verdad es que es cierto, porque yo imagino la vida como un entramado, yo imagino la escuela como un entramado. Defiendo que es imposible, para mi gusto imposible la vida si uno no tiene un entramado. Yo siempre digo, soy lo que soy en la vida porque tengo un entramado que es una red de sostén que hace todo posible, ¿no es cierto? Imagino la institución escolar como un entramado, porque si yo me peleo con la auxiliar, en vez de traerme la merienda a la hora que me la tiene que traer, me la trae más tarde, porque si yo no trabajo en equipo con mis colegas es muy difícil, porque si yo no tengo una dirección que acompañe mis acciones es muy difícil. O sea, si las instituciones no se conforman como un entramado en función de metas comunes, es imposible de sostener la tarea. Y me imagino la planificación como un entramado, porque no es que nosotros tenemos una meta, objetivo, propósito, un contenido y una actividad. Nosotros tenemos un entramado de metas con un entramado de contenidos articulados que se abordan en un entramado de propuestas, y por eso lo mejor que nos puede pasar es tener una unidad didáctica o proyecto que funciona de tal manera que no hay actividades aisladas, sino que están en un entramado que sostiene las propuestas a desarrollar. Y a mí me gusta hablar, como lo digo ahí, entramado, una trama que teje diseños de recorridos de buena enseñanza, porque tomo la idea de este entramado y de esta idea de tejido, porque yo imagino la planificación como un tejido. Ustedes dirán qué graciosa porque vos ahora no planificás, pero yo planifico. El proyecto que envié para acá es una planificación que es un entramado, pero además siempre planifiqué, porque cuando era maestra también, porque a mí siempre me pareció que la planificación permite anticipar, organizar, prever y poder ocuparse con más tranquilidad de la práctica. Entonces esta idea de este entramado que teje recorridos de buena enseñanza implica que el momento en el que yo puedo hacer este recorrido de buena enseñanza es un momento en donde no estoy con mis niños, no estoy en otra tarea, estoy en ese momento cúlmine que es el eslabón que une la teoría con la práctica, donde puedo pensar teóricamente tal cosa, en la práctica tal otra. Entonces planifico para tener este boceto anticipatorio, como yo digo ahí, porque todos sabemos que la planificación se va modificando. Ahora bien, si yo la modifico todo el tiempo es que no hice una buena planificación, ¿cierto? Si yo no la modifico nunca, es que no tuve en cuenta lo que va surgiendo en la práctica. Es un boceto que nace para ser modificado, pero que nos está marcando este entramado para sostener las decisiones, las acciones y no ir a improvisar. Cuando yo improviso, nunca puedo ser creativo, ¿no? Yo les digo a ustedes, a ver, cada uno de ustedes haga una actividad para todo el resto. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿No van a empezar ahí? ¿Cuál sería mejor? A ver, en este contexto, si yo tengo que hacer para esta cantidad de personas, en este espacio físico, en este horario, durando 15 minutos, no hay posibilidad. Eso es, yo les digo, planifiquen para mañana una actividad a hacer con los otros.
En este momento ustedes a qué apelan, a lo más conocido, ¿no es cierto? Al cuento que sé, a la canción que me acuerdo, a la actividad que hago y me sale. Por eso uno dice que cuando se improvisa, en realidad lo que está pasando es que yo no soy creativo. El momento de la creatividad, de la creación, es el momento entre la teoría y la práctica, ese eslabón que une la teoría y la práctica, que es el momento del diseño o programación, donde yo puedo pensar, anticipar, prever, organizar, ver la coherencia y unidad de sentido con lo que estoy haciendo, ver cómo es la relación con los aprendizajes previos de mis alumnos, ver qué pasa con ese contexto, ver qué pasa con mi diseño curricular, si lo tengo y si no lo tengo, qué pasa con los diseños curriculares que están en otras provincias cercanas o que dice la bibliografía, ver, qué sé yo, de la trayectoria de mis alumnos, del proyecto institucional, el contexto social que estamos viviendo, las cosas que pasan en la sociedad que irrumpen en la escuela y en las salas, etcétera, etcétera. Si yo tengo en cuenta todo eso, difícilmente tenga que modificar toda la planificación. ¿Y qué dicen los educadores de nivel inicial, primero y principal, cuando uno dice qué tengo en cuenta a la hora de planificar? ¿Qué dicen? Que yo no lo nombré. Los niños, sus intereses, sus necesidades, desde la lectura mía como docente. Porque los niños tienen interés en comer helado mirando el televisor las 24 horas y nosotros no hacemos eso con los niños. O sea, los intereses de los niños tienen que estar en conjunto con las necesidades y en conjunto con aquello que nosotros decidimos que es importante trabajar y hacer con ellos para una buena educación. ¿Qué otras cosas de ahí ya está más o menos? Que revitalice la tarea de... Bien, lo único que yo retomaría por ahí un poquitito más, aunque ya lo dije, es que en cada planificación que yo realizo, igual que en cada propuesta, pongo de manifiesto una cuestión ideológica y antes hablábamos de lo que era hacer una cosa, otra cosa. Que lo pongo por cada acción. No es lo mismo colgar en mi sala la reproducción de un pintor que colgar el afiche que me manda la revista La Maestra Jardinera y que tienen colgados todos los docentes de todo el país, encima con dibujos absolutamente estereotipados y reales, porque ustedes vieron que a veces yo escribo ahí porque, bueno, uno trata de colaborar en todo, pero ustedes vieron que las fotos de La Maestra Jardinera son las maestras peinadas, lindas como nunca nos vemos las maestras en el nivel inicial, ¿no? Con un moño, sonrientes así, y un pelo parado, y los niños que tampoco nunca se ven así sentaditos, quietos, escuchando con las manitos cruzadas a la maestra, ¿no? Entonces, alejado de estas cuestiones, cuando yo elijo cuál es la imagen que le muestro a mis alumnos, también estoy poniendo en juego este enfoque ideológico y esta definición de educación, de enseñanza, de aprendizaje, de escuela, de autoridad, etcétera, etcétera. Vamos hasta acá o hay preguntas. Vamos. ¿Qué pasa con la evaluación? ¿Cómo pensamos a la evaluación? Ahí la definición, que es una definición de Lisa Spakovsky, que escribe el libro sobre evaluación, dice: la evaluación es una herramienta teórica y práctica que permite construir una lectura orientada y crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje y conocer los resultados de dicho proceso. La evaluación, eso lo digo yo, está al servicio de la planificación, porque la evaluación nos sirve tanto y en cuanto nos permite analizar la planificación y las propuestas de enseñanza, modificar lo necesario, sostener lo que queremos seguir sosteniendo y cambiar en la planificación lo que nos parece que es pertinente cambiar. Cuando Lisa Spakovsky habla de teoría y práctica y habla de esta idea de construir una lectura orientada, la traducción sería: ¿para qué evalúo yo? Después vamos a ver qué evaluaciones hace un docente en el nivel inicial a lo largo del ciclo lectivo y qué se espera de esa evaluación. Pero acá la definición, cuando uno encuadra la evaluación, se refiere a la idea de que la evaluación implica una toma de postura con respecto a lo que se está haciendo, por supuesto en este marco ideológico y de concepción y de enfoque que estábamos mencionando, que implica tomar decisiones en cuanto al recorrido a seguir, por eso está en función y al servicio de la planificación y de las propuestas para modificar, y la evaluación es una herramienta que permite, igual que la planificación, enriquecer la práctica. Ahora bien, si yo no me corro del lugar de qué pesada me pide la evaluación, para qué me la pide, bueno, se la voy a hacer como quiera, lo mismo la planificación, voy a hacer esto y no lo tomo, ambas,
como una herramienta y un instrumento para mí, son amos, porque entonces uno lo hace por cumplir y realmente no cumplen su función, y es muy importante poder planificar, como decíamos, y también evaluar para volver a decidir el camino que voy a seguir. Bien, ahí están las funciones de la planificación. Voy a chequear que no se me desmayen ahí y se me van mirando para acá. Bien, la planificación tiene dos funciones básicas. Lo decía Ruth Hart cuando yo era maestra, hace qué sé yo cuántos millones de años atrás, ya lo decía. Después yo agregué otra que me pareció importante. Una función es la función que es para el docente. La función para el docente, que es la que estábamos mencionando: anticipar, prever, organizar, darle coherencia, unidad de sentido, evaluar, secuenciar, etcétera, etcétera. La otra función es la función comunicativa, que Ruth empezó a hablar de eso en la década del 80 y era genial, porque era toda una vuelta a ver cómo la planificación no es solo para uno, sino también para comunicar a los otros. No solo para los suplentes, todos empezamos siendo suplentes y sabemos lo que es entrar a una institución cuando uno no sabe dónde queda el baño y los niñitos te van diciendo: acá queda el baño, señor, ¿no? Y uno entra como autoridad y no encuentra la llave del armario, no sabe dónde queda el baño, no tiene los libros, no están las cosas, y además de todo eso uno tiene que empezar a decir: ay, no sé, me decía una maestra el otro día, ¿qué están trabajando? Pero yo creo que están con algo de los juguetes, porque los chicos 3 años me nombran algo de los juguetes y yo veo unos dibujos y la pobre Santa estaba en su primera experiencia recién recibida intentando detectar qué era lo que estaba trabajando la maestra titular. Por eso la planificación tiene que ver con esta función comunicativa, para favorecer el relevo y además para favorecer el asesoramiento y la supervisión. Se supone que directivos, coordinadores, supervisores, etcétera, profesores, a través de la planificación pueden asesorar. Si nosotros recibimos asesoramiento hay un montón de cosas que se pueden anticipar. A mí me parece mágico también como uno mira una planificación, tanto con los alumnos como con los maestros en las capacitaciones, ¿no? Y vos enseguida detectás, pero como tanto énfasis puesto en el orden, o nunca pensó en cómo iba a cerrar la actividad, o todo está dentro de la sala y no sale en ningún momento de la sala, o tanta cuestión con las pautas organizativas de la consigna, o ninguna cuestión con las pautas organizativas, ¿no? Se supone que la planificación da herramientas para el que tiene que asesorar pueda ya anticipar algunas cuestiones y todos lleguemos mejor a la práctica con estas anticipaciones. Por eso es tan importante la función comunicativa. Además, una vez que salió el libro de planificación, tiempo después, yo empecé a pensar que había una tercera función que era muy importante, que es esa que yo menciono como tercera, que es la de favorecer la coherencia institucional.